Esta asombrosa historia de cómo una serpiente adquirió inteligencia y emprendió un camino de cultivo. El viaje de una serpiente en busca de la elevación a dragón. Una hermosa tarde, cuando el sol se ponía, los habitantes del asentamiento empezaron a gritar que estaba oscureciendo y que era hora de irse a casa. Uno de los hombres recordó a los residentes que son una amenaza potencial para una serpiente y que deben vigilar sus puertas y nunca dejar que una serpiente entre en casa. Mientras todos se dispersaban alborotados hacia sus casas, uno de los hombres contó a otro que hacía unos días una serpiente se había comido a 2 personas y a otro taoísta. El otro hombre respondió que no había oído hablar de personas devoradas, pero que se habían perdido muchas gallinas. La gente intentó esconderse lo antes posible, y también esconder a todos los animales. Uno de los chicos le dijo a su padre que también había que meter las gallinas en casa, porque era mejor apestar que quedarse sin gallinas. Su padre le dijo que era lo correcto, pues era mejor que ser devorado. Así que se apresuraron a volver a la casa. En el momento de la conversación, padre e hijo pasaban por delante de una casa con una enorme piedra en el tejado. Era una serpiente que se disfrazaba con el aspecto de una piedra. Oyó la conversación entre padre e hijo, y le sorprendió que se hablara de ella. También sorprendió a la serpiente que la gente pensara que era tan intimidante, aunque en realidad se comió a esos 2. Serpiente recordó cómo fue. Un hombre había pedido ayuda a un monje. Había robado píldoras y pedía perdón por ello, pero el monje no iba a dejarle marchar. Suplicaba ayuda y pedía al monje que pidiera a los dioses que le salvaran. La serpiente no entendía entonces el lenguaje humano, pero sintió vivamente el pesar del hombre. Así que la serpiente le ayudó tragándose su cuerpo entero. Y entonces llegó otro hombre, entró furioso y empezó a gritar que eran sus pastillas. Serpiente sintió que él también estaba lleno de arrepentimiento. El hombre ordenó a la serpiente que le entregara al hombre, pues lo había criado durante más de 10 años. Y entonces la serpiente reunió a los 2 sufridores. No tenía ni idea de que fueran tan sabrosos. Tras consumir a este último, la serpiente aprendió toda la sabiduría espiritual. Y desde entonces ha aprendido muchas cosas terribles que antes no sabía. La serpiente era cazada a menudo por hombres de negro, y resultó que se llamaban cazadores de serpientes. Y todos eran monjes del clan de los cazadores de serpientes. Y un día la serpiente se ocupó de ellos. Entonces no sabía que los humanos podían ser tan poderosos. Al fin y al cabo, los monjes se cultivan y perfeccionan constantemente. El periodo I, luego el periodo fundacional, el periodo Zedani, y por último, el periodo Yuenin. Por lo tanto, todos los escapes de la serpiente fueron fracasos. Los humanos son terribles, pero los monjes lo son aún más. Pero ahora la serpiente se ha hecho más fuerte, así que la vida mejorará. La serpiente se dio cuenta de que el riesgo de ataque de aves rapaces y humanos era demasiado alto, por lo que era mejor robar algunas aves de corral y dejar de esconderse. La serpiente tenía hambre, pero las gallinas y los patos no le daban mucha hambre. Recordó que en Chengia había una familia que criaba cerditos. Por cierto, todas las personas tienen nombre. Así que la serpiente decidió que ya era hora de que él también lo tuviera. Le gustaba la historia del hombre Susian, y la gente la llamaba la vieja serpiente negra. Entonces la serpiente decidió convertirse en Suey. La serpiente llegó al asentamiento de Chengia y buscó la misma casa donde se crían los lechones. Por fin encontró un corral de lechones, los cerdos le parecieron muy apetitosos. Cuando los dueños de la casa estaban descansando, la serpiente se puso manos a la obra. Agarró al primer cerdito y empezó a tragárselo. Los cerdos se dispersaron inmediatamente en distintas direcciones y empezaron a chillar. La serpiente les pidió que no gritaran o la gente vendría corriendo. Uno de los cerditos estaba casi fuera del corral, a la serpiente le hizo gracia y lo agarró. Después de lidiar con los lechones, la serpiente estaba llena. Y parecía que había comido demasiado. Sabía que ahora tenía que huir de la gente. Antes de irse, sin embargo, decidió que merecía la pena digerir primero la cena y se quedó dormida. Una hora más tarde, se oyeron gritos humanos. Uno de ellos, llamado Chen Fan, le pidió que no le golpeara porque ya estaba sin aliento. El otro siguió golpeando y gritó que Chen era un canalla ya que se atrevía a robar a la chica. La serpiente oyó estos gritos dormida y abrió los ojos y dijo que, en cuanto se durmió, el recinto tenía un toldo sostenido por un tronco, por lo que la serpiente decidió subir más, ya que la gente da miedo. La serpiente se escondió en el tejado, los 2 chicos arrastraron el cuerpo de Chen hasta el corral. Uno le dijo al otro que ya estaba cansado y le pidió que le dejara marchar. Le llamó escoria miserable y le ordenó que se marchara. Al marcharse, pensó que alucinaba, pues le pareció que había menos cerdos. La serpiente echó un vistazo para ver qué pasaba ahí abajo.
De repente vio a un hombre muerto. La serpiente se dio cuenta de que aquel hombre era definitivamente malvado y debía huir de allí cuanto antes. De repente, mientras la serpiente miraba al muerto, este abrió los ojos. No se dio cuenta de si estaba vivo o muerto. Chen se arrodilló y empezó a toser, y luego levantó la cabeza y empezó a reír a carcajadas y a gritar que había renacido. Y luego dijo que el dueño de este cuerpo se llamaba Chen Fan, y era un nombre bastante bueno. La serpiente estaba en estado de shock, no se daba cuenta de con quién estaba hablando este muerto. Chen seguía diciendo que como este cuerpo era suyo, se puso en pie y dijo que la lesión era grave y que, de no haber sido por su ayuda, Chen ya estaría agriándose al otro lado del mundo. La serpiente, mientras tanto, se tranquilizaba pensando que aquel loco no podía verla. Sin embargo, justo después de estos pensamientos, Chen se dio la vuelta y vio a la serpiente. La serpiente se dio cuenta de que había sido desclasificada. Empezó a pensar si ese hombre era un monje, y en qué nivel se encontraba, o si en realidad era un cazador de serpientes. La serpiente empezó a entrar en pánico, no sabía qué hacer, porque si este tipo era un captador, estaba acabada. Sin embargo, Chen se agachó en el suelo y dijo que, por ahora, su nivel aún no era lo suficientemente alto, por lo que era el momento de liberar energía. Empezó a aplicar la técnica y pensó que era bueno que sus recuerdos y conocimientos se hubieran conservado. La serpiente se asustó aún más. Se dio cuenta de que el tipo estaba acumulando energía y estaba a punto de matarla. Debió descubrir que la serpiente había robado los cerdos. Se dio cuenta de que no podía quedarse sentada y esperar, porque Chen acabaría definitivamente con ella. La serpiente no sabía qué hacer. Chen clamó a los cielos y empezó a gritar que este mundo debía honrar a Chen Fen. Gritó para que todos se inclinaran ante él. En ese momento, la serpiente se asustó y se atrevió a atacar primero a Chen. Abrió la boca de par en par, y en el momento en que Chen admiraba su fuerza, la serpiente se lo tragó. La serpiente casi estalla de alegría. En ese momento pensaba que lo había conseguido y que no la iban a asar. También se dio cuenta de que más le valía no quedarse aquí y de que era hora de salir corriendo para ponerse a cubierto cuanto antes. Sin embargo, en ese momento, Chen dentro de la serpiente estaba vivo. Dijo que la serpiente lo había hecho por nada. Reunió su energía en un puño y golpeó la pared del torso de la serpiente. La serpiente sintió un dolor increíble en su interior. No podía creer que Chen no estuviera muerto y luchando dentro de ella. Sintió cada golpe en su cuerpo. Inesperadamente, Chen alcanzó la bola brillante dentro de la serpiente y dijo que había encontrado su defensa. La serpiente se asustó mucho y pidió que no la tocaran. Sin embargo, Chen destruyó la defensa. El cuerpo de la serpiente empezó a desgarrarse y la sangre brotó de su boca. La serpiente se dio cuenta de que se trataba de un hombre muy peligroso. Cayó al suelo y se dio cuenta de que estaba a punto de morir y sentía mucho dolor. No podía moverse de su asiento y su corazón apenas latía. La serpiente se dio cuenta de que ese era su fin y las lágrimas brotaron de sus ojos. La serpiente se dio cuenta de que era su fin y las lágrimas brotaron de sus ojos. En ese momento, Chen dentro de la serpiente comenzó a comer su cuerpo, dijo que adoraba la carne de serpiente, y ya podía sentir la fuerza que le llegaba. Cuando la energía se liberó repentinamente de su cuerpo, la jarra abandonó su cuerpo. Chen se asustó, intentó volver a empapar la jarra. Pero no funcionó. Chen no se dio cuenta de lo que pasaba. Mientras tanto, la jarra adquirió la apariencia de un dragón. Chen pensó que la jarra había absorbido poder demoníaco. Empezó a gritar que la jarra le pertenecía y que la tenía empapada en la sangre de la serpiente. En ese momento, el dragón abrió sus fauces y succionó la defensa de la serpiente junto con Chen. De repente, el cuerpo de la serpiente brilló con una luz resplandeciente. Chen se estaba quemando vivo y se dio cuenta de que su vida de monje había terminado. Partes del cuerpo de la serpiente empezaron a unirse. Los cerdos devorados también volvieron a la vida y observaron estupefactos. La serpiente sintió un dolor increíble, pero su cuerpo estaba entero de nuevo, y la última lágrima brillante rodó por sus ojos. El rostro del dragón se reflejó en el charco de lágrimas. Mientras la serpiente yacía inconsciente, los cerdos atacaron su cola. Le mordieron la mitad del cuerpo. De repente, la serpiente se despertó y dispersó a los cerdos, ordenándoles que no le tocaran la cola. Se enfadó mucho y persiguió a los cerditos gritando que se los iba a comer a todos. En un momento la serpiente se detuvo y se preguntó por qué seguía viva. Después de todo, Chen había destruido su núcleo, que actuaba como su corazón, y la serpiente ahora no podía vivir sin él. Y entonces la serpiente se horrorizó, pensó que si esa cosa estaba en su boca, por eso estaba viva. La serpiente observó de cerca su cuerpo y se dio cuenta de que aquella cosa la estaba ayudando de alguna manera, y que había salvado su núcleo. Ahora todo está más o menos claro. Sin embargo, había una nueva pregunta.
¿Por qué una serpiente puede ver a través de sí misma? También puede ver el interior de los demás. ¿Tiene ahora la serpiente conciencia divina? A la serpiente le pareció genial, y ahora es igual que un monje. E incluso con los ojos cerrados, puede verlo todo. Ahora será mucho más fácil cazar y evitar a los enemigos. Sin embargo, eso no es todo. La serpiente descubrió que su cabeza contenía ahora muchas cosas interesantes. Estos son métodos de cultivo. La serpiente se dio cuenta de que no podía haber ningún error, y ahora podía pensar con claridad. Ella no ha decidido exactamente qué hacer a continuación. Así que intentará actuar como ese hombre. Snake se dio cuenta de que ahora tenía muchos recuerdos, y todos eran diferentes. También puede lanzar el núcleo ella misma. La serpiente decidió utilizar sus nuevas habilidades e intentó reparar su cola de las mordeduras de cerdo. En un instante, había llenado su cuerpo de energía y se había restablecido. Con alegría, la serpiente se abrazó a sí misma. Se dio cuenta de que, obviamente, su núcleo se había hecho añicos, por lo que la vida debía de haber terminado inmediatamente. Extraño, ¿tenía un nuevo núcleo? Serpiente decidió dejar estas cavilaciones para más tarde y se preparó para irse a dormir unos días. Después de todo, cualquier poder solo llega a través del sueño. Pero antes de marcharse, decidió probar unos cochinillos que se le hacían la boca agua. Desde que Shuei absorbió a Zedan, nuevos conocimientos empezaron a aparecer en su mente de vez en cuando. Cada día se sentía mejor hasta que pudo saborear el sabor del cultivo. Resulta que los monstruos también pueden cultivar. Los niveles de los monstruos se dividen en las etapas de básico, píldora demoníaca y Yuenin. Su se dio cuenta de que estaba en la cima de lo básico. Era equivalente al rango medio del refinamiento de Li. Se asombró al ver a los demonios reinando en el cielo y la tierra. Su también deseaba obtener tal poder. Se dio cuenta de que si quería dejar de sufrir acoso, tenía que empezar a actuar. Su comenzó a cultivar. Practicó durante varios días, y se dio cuenta de que su técnica no solo podía curar lesiones, sino también mejorar el físico y el metabolismo. Al cabo de un tiempo, Su se hizo mucho más fuerte y un día mudó de piel. Al cabo de una semana, la serpiente estaba irreconocible. Las espinas de su cuerpo se hicieron más largas, duras y afiladas. Pero hay algunos problemas. Su no entendía qué había pasado, ni por qué había encogido de tamaño. ¿Cómo se encogió de 10 metros a 1? Su estaba muy enfadado. Aunque el cuerpo se había vuelto más pequeño, el ataque y la velocidad habían aumentado. La flexibilidad también ha aumentado. Y si Su sigue trabajando, también podrá comer grandes felinos. La serpiente estaba ahora segura de que tenía un nuevo núcleo. La atormentaba la sensación de que si había demasiada energía, explotaría. Su se dio cuenta de que se estaba dedicando demasiada energía al cultivo, y absorberla no estaba funcionando realmente. Necesita mucho más y sangre para seguir cultivando. Lo que significa que necesita más comida. Subió un jabalí cerca, y olía bastante bien. Era grande, pero no era peligroso. Su entendió que según el cultivo, ella tenía la etapa más alta de lo básico. El nivel de un jabalí era mucho más bajo. Así que todo lo que uno tiene que hacer es prepararse, y devorarlo. Su esperaba que esta piedra en sus dientes clavara al jabalí. Rápida y sigilosamente, la serpiente se acercó a su víctima. De momento, todo iba según lo previsto. Al acercarse al jabalí, la serpiente se sobresaltó. El jabalí se dio cuenta y parecía muy intimidante. El jabalí empezó a gruñir y a perseguir a la serpiente. Su huyó lo más rápido que pudo, no esperaba que el jabalí diera más miedo que los humanos. Apareció un obstáculo ante Su, la montaña era demasiado alta y no había forma de saltar. Entonces Su se recompuso y empezó a usar el poder de la resistencia, acribilló al jabalí a pedradas. Las piedras volaron con tal fuerza que el jabalí no tardó en ser alcanzado y su cuerpo cayó al suelo. Su se quedó en shock. No podía creer que hubiera derrotado al jabalí y que fuera tan fuerte. Su exhaló un suspiro de alivio, pues era irrealmente peligroso, el jabalí casi la había clavado. Se acercó al cuerpo y probó la pata del jabalí. La carne de jabalí era mucho más sabrosa que la de cerdo normal. Y olía muy bien, pero de repente el sabor se volvió horrible. Su empezó a escupir y a gritar que era realmente asqueroso. Y de repente se encontró con una bala de cañón. No era un jabalí cualquiera. Su pensó que era un demonio. Sabía que se decía que el núcleo del demonio contenía una energía violenta que no se podía tragar viva. Hay un gran riesgo de muerte. Tenemos que transformarlo en una píldora, pero a Su no se le da bien la alquimia. En la naturaleza, las bestias simplemente toman y se tragan a su presa.
Pero si Su simplemente la coge y se la traga, y entonces Su se dio cuenta de que la mayor parte del conocimiento de sus recuerdos procedía de los pensamientos. Y los monstruos y los humanos son diferentes entre sí, lo que significa que Su puede comerse el núcleo. Así que decidió hacer precisamente eso. Era más pesada de lo que pensaba. La bala de cañón apenas le cabía en la boca. Al cabo de un rato, el núcleo estaba dentro de ella. Su sintió un agradable calor en el cuerpo. Estaba muy contenta de haber podido absorber la energía del núcleo. Era una sensación muy agradable. El cuerpo de la serpiente brillaba con un agradable resplandor cálido, parecía a punto de estallar. Su había avanzado al segundo rango de lo básico. Estaba muy contenta por ello, y me di cuenta de que habían aparecido 2 púas doradas en su cola. Estas bellezas son muy afiladas. Sin embargo, mientras Su admiraba su nuevo yo, sintió la presencia de alguien, y de repente, al darse la vuelta, vio a un hombre frente a ella. Un hombre muy joven. El chico tenía una horca en las manos y se abalanzó sobre la serpiente. Su no entendía qué hacía aquel hombre ni por qué quería atacarla. Supuso que ese chico también era un cultivador. Estaba claro que no era una persona corriente. Su se apresuró a correr tan rápido como pudo. La gente da mucho miedo y hay que correr antes de que aparezca su cómplice. En cuanto la serpiente se alejó, el chico exhaló también un suspiro de alivio. Entonces llegó a casa y le contó a su padre que una serpiente negra se había comido a un jabalí demoníaco. Incluso casi se lo comió a él. Su padre se quedó estupefacto. Mientras tanto, Su se había arrastrado hasta un lugar seguro, y respiró aliviada de que el chico no la hubiera alcanzado. Sin embargo, daba mucho miedo. Serpiente se preguntó si tal vez tenía algún tipo de barrera mágica, o tal vez solo miedo a los niños humanos. Esto la enfadó, y Su decidió que, como demonio, necesitaba más práctica. Así que fue a ver a los dioses de la montaña, tal vez para aprender algo, y encontrará tranquilidad, pues, al fin y al cabo, allí renació y este lugar es su segundo hogar. Su había oído una vez que las técnicas de los demonios se consideraban prohibidas, y todo el mundo estaba ansioso por erradicar a los no muertos. La serpiente llegó ante el dios de la montaña y estaba a punto de pedir ayuda cuando, de repente, sintió un olor muy delicioso. Al acercarse, Su se percató de que en la mesa había un montón de comida apetitosa, entre la que destacaba un pollo al horno. No se dio cuenta de dónde había salido tanta comida. Su decidió que no había necesidad de desperdiciar tanta bondad y que debíamos ayudar al dios de la montaña a comérselo todo. Al cabo de unos segundos, solo quedaban sobras en la mesa. Y Su empezó a pedir al dios de la montaña que la protegiera y la ayudara a cultivar. Ya que ella quiere cultivar, pero su discurso fue interrumpido por gritos humanos. La niña corrió llorando hacia el dios de la montaña, suplicando ayuda, mientras los hombres la perseguían. La serpiente logró esconderse detrás de la estatua del dios de la montaña. Una vez más la sincronización de esta gente fue mala. La chica corrió adentro, y el señor Yu la siguió y ordenó a sus sirvientes que lo esperaran afuera. En ese momento, Su intentaba ver a través de la estatua para ver qué pasaba. Un hombre se acercó a la chica y le dijo que esa chica fea le pertenecería. La chica se resistió, tomó el cuchillo en sus manos y dijo que aunque no consiguiera matarlo, se suicidaría y no lo atraparía. Y entonces la serpiente reconoció a este señor Yu. Era el mismo que antes había arrojado a Chen Fan a la pocilga y lo había molido a palos. Su sabía que era fuerte, así que era imposible rebelarse. Sin embargo, la serpiente pensó que era extraño que el señor Yu estuviera en celo. Los humanos eran tan extraños, fundamentalmente diferentes de los animales, y tampoco entendía cómo esta chica podía convertirse en un receptáculo para el señor Yu. Y si esta chica estaba en las montañas, sería devorada en pocos minutos. En ese momento, el señor Yu sacó un cuchillo y le dijo a la chica que si no la cogía, la violaría y luego acabaría con ella. La serpiente se dio cuenta de que Yu tenía claramente un problema en la cabeza. Mientras tanto, la chica gritaba al maestro que la dejara en paz. Después de todo, ya había matado a su Chen Fan, y si le ponía un dedo encima, no le dejaría en paz, ni siquiera como fantasma. Mientras tanto, subió una manzana sin terminar en la mano del dios de la montaña, así que decidió tomar un refresco. Pidiendo la bendición del dios, esperaba que esa gente saliera de allí en cuanto terminaran, pero justo cuando la serpiente se acercaba a la manzana, el brazo de la estatua se desprendió y cayó al suelo con un fuerte estruendo. El señor Yu y la chica levantaron la cabeza y se dieron cuenta de que había alguien allí. La muchacha corrió hacia el dios de la montaña para pedirle ayuda. Y el señor levantó su cuchillo hacia arriba y empezó a preguntar quién se escondía allí. La chica cayó de rodillas y suplicó ayuda. Y entonces Su se dio cuenta de que ya había terminado y se dejó ver. La chica se asustó y empezó a gritar que aquí había un monstruo.
Corrió en dirección contraria, donde estaba el señor Yu con un cuchillo, y justo cuando se dio la vuelta, el cuchillo le atravesó el corazón y cayó al suelo. El señor Yu empezó a gritar de rabia. Ante los gritos, los hombres del señor Yu llegaron corriendo, empezaron a preguntar qué había pasado. Uno de los chicos le preguntó al caballero qué había acabado tan rápido. El caballero le llamó idiota y le dijo que aquí había un monstruo. Ordenó a sus hombres que miraran detrás de la estatua. Tal vez había un monstruo escondido allí. El señor Yu dijo entonces que él era del clan de los cazadores de serpientes, y dejó que este monstruo intentara caer en sus manos. Su escuchó esas palabras. El señor ordenó a los muchachos que le trajeran la cabeza del monstruo. Sin embargo, tardaron mucho en encontrarla. Se dio cuenta de que estaba a punto de ser encontrada, y no podía quedarse sentada esperando su muerte, lo que significa que uno debe actuar primero. Abrió la boca de par en par y atacó a los hombres del señor Yu. Los chicos empezaron inmediatamente a gritar que era una serpiente. El señor Yu les dijo que no tuvieran miedo de una serpiente pequeña, pero no se atrevían ni a acercarse. Así que Yu decidió reunir fuerzas y matar a la serpiente de un solo golpe, y entonces podría convertirse definitivamente en parte del clan de los tramperos. Ordenó a los chicos que se separaran y dijo que ahora el verdadero receptor demostraría lo que podía hacer. Los chicos corrieron en ayuda de su amo. Su mientras tanto pensó que los hombres daban mucho miedo y que ella debía acabar con el tal Yu y luego con los demás. Su aplicó una de las técnicas y allanó el camino de la supervivencia, destruyó a esos dos tipos. En cuanto el señor Yu vio lo ocurrido, se asustó e inmediatamente se apresuró a huir. La serpiente se sorprendió de que Yu decidiera escapar tan fácilmente. Después de todo, no podía ser tan fácil. Mientras Yu corría, gritó que los tramperos no dejarían pasar esto y que le contaría todo a su mentor. Su no entendía lo que pasaba y para tranquilizarse, le dio una palmada con la cola en la cabeza. Le disgustaba un poco que su camino hacia la supervivencia pasara una vez más por arrebatar la vida a otras personas. Y entonces la serpiente se dio cuenta de que había encontrado el peligro justo en el momento en que empezó a comer la comida del dios. ¿Se había enfadado con ella? Así que Su decidió que tenía que devolverlo todo y, como ofrenda, entregó los cuerpos al dios de la montaña. Ahora no debería enfadarse. Su pensó que tal vez el dios quería recordarle su próximo entrenamiento, y le insinuó que dejara de esconderse. Incluso pensó por un momento que el dios de la montaña le había dicho que la serpiente debía hacerse grande, trabajar duro, dar lo mejor de sí misma, y así seguramente se convertiría en una gran criatura. Su dio las gracias al dios y prometió que se esforzaría al máximo. Decidió volver a las montañas para cultivar. Al cabo de una semana, la serpiente se dio cuenta de que había sobrepasado su rango. La serpiente se dio cuenta de que había superado su rango. Había algunas palomas volando, pero tampoco era lo que Su necesitaba. Ojalá pudiera comerme un cerdo en vez de todo esto. La serpiente no entendía por qué aún no había cazado un jabalí. Su estómago estaba completamente vacío sin una presa grande. Y entonces Su pensó que los cerdos comen comida corriente, pero ella come cerdos, ¿y si lo probara también? En ese momento, la gente pasaba por allí. Aquel niño y su padre discutían sobre la cantidad de pescado que habían pescado. Su los observó de reojo, y entonces el chico se dio la vuelta. La serpiente esperaba que no pudiera verla desde esa distancia. De repente, el chico cogió una cesta entera de pescado y salió corriendo. Su padre lo persiguió a gritos y le preguntó qué pretendía. Su se había subido a lo alto de un árbol, el niño corrió hasta él y dejó la cesta de pescado. Su no entendía lo que estaba haciendo este chico, dejó la cesta de pescado y salió corriendo. El chico gritó que ese pescado era para la serpiente negra y que podía comérselo todo. Un sorprendido Su bajó del árbol y no podía creerlo. Pensó que el chico la estaba engañando y pensando en envenenarla. Pero Su se atrevió a echar un vistazo al pez. La serpiente no pudo resistirse y empezó a comerse el pescado. Era muy sabroso y nutritivo. Satisfecho, regresó junto a su padre, y sonriendo pensó que a la serpiente parecía gustarle el pez. Pero de repente apareció en su camino un hombre alto y desconocido. El hombre preguntó al niño si había visto una serpiente negra últimamente. Mirando a un lado, el chico vio a otro del mismo tipo. Vestían ropas negras y el chico se dio cuenta de que pertenecían a un clan de cazadores de serpientes. Dijo que no había visto ninguna serpiente. En ese momento, el socio se acercó al hombre, y llamándole hermano Dean, le dijo que ese tipo no les diría nada bueno. Entonces los hombres de negro levantaron la vista y observaron un extraño movimiento de pájaros en la montaña. Decidieron comprobar qué ocurría allí. Estaban seguros de que se trataba de una serpiente negra. En ese momento el chico pensó que solo si la serpiente tenía tiempo podría huir y no dejarse descubrir, pero de repente se vieron interrumpidos por gritos humanos.
La gente gritaba que la serpiente negra estaba devorando gente otra vez, se había comido a un hombre. Los hombres de negro se apresuraron inmediatamente a correr ante los gritos. El chico se quedó confuso, pues sabía que la serpiente había comido peces. ¿Y cuándo había tenido tiempo de pasar a las personas? Mientras tanto, su huía de los huevos que la gente le lanzaba. No entendía por qué la gente pensaba que se los estaba comiendo. Y para empeorar las cosas, la gente del clan casi la encuentra. También era incomprensible para la serpiente por qué el chico decía que nunca la había visto. El mundo humano era demasiado complicado, Su no quería entenderlo. Lo principal para ella ahora era que no la pillaran, y si quería vivir, mejor que no viniera aquí. La serpiente decidió huir a las montañas del otro lado del río y quedarse allí unos meses, sería más seguro. Pero en 3 meses llegaría el invierno, y Su no había preparado comida, y sería difícil cultivar. Su estaba cruzando tranquilamente el río, y entonces algo enorme apareció frente a ella. Un enorme monstruo saltó del río, abrió la boca y se disponía a comerse a la serpiente. Su consiguió rebotar hacia un lado, definitivamente no esperaba que también hubiera monstruos en este río. Supuso que era una anguila, aunque parecía más bien una serpiente. ¿Podría ser el monstruo que se comía a la gente en el río? Su se dio cuenta de que el monstruo estaba malherido. El 80% de su cuerpo estaba dañado por los cazadores de serpientes. Pero, ¿por qué ataca a Su? Y entonces la serpiente se dio cuenta de que, como el monstruo no iba a huir, solo quería comérsela para curarse. Así que Su decidió comerse al monstruo. Se dio cuenta de que el monstruo no era en absoluto un debilucho, ya que había escapado de los tramperos. Era demasiado peligroso cazarlo y era mejor esconderse. Las cosas no salieron según lo previsto, Su casi se encontró en la boca del monstruo. Se dio cuenta de que estaba a punto de comérsela. Su aún consiguió salir de esta trampa, pero el monstruo siguió su ritmo. En este momento, la serpiente se estaba quedando sin aire. Se dio cuenta de que si podía atravesar su debilitado vientre, aún podría escapar. Se dio cuenta de que si lograba atravesar su debilitado vientre, aún podría escapar. Su reunió fuerzas y le dio un mordisco al monstruo. Sabía horrible, una babosa intragable con un olor horrible. Su se da cuenta de que sale fuego de alguna parte. No se había dado cuenta de que era el fuego del río el que estaba consumiendo el agua. Entonces la serpiente se dio cuenta de que era una ilusión. Todo se debía a la baba del monstruo. Recordó que Chen Fan lo había mencionado en su método de cultivo. Es necesario concentrarse y calmarse, reunir toda la energía en un punto. El cielo y la tierra son un campo de juego, y todos los seres vivos son piezas de ajedrez. Siguiendo todas las instrucciones, Su aplicó la técnica de ruptura del reino y su dragón interior estalló. Consiguió romper la ilusión de esta manera. Su estaba exultante, pero no vio que estaba justo en la boca del monstruo. Se dio cuenta de que ya no podía esconderse más, así que se agrupó. Cerró los ojos y se preparó para caer en las fauces del monstruo. Pero al abrir los ojos, Su se dio cuenta de que el monstruo había sido cortado en muchos pedazos. Y entonces se dio cuenta de que lo había conseguido con su cola. No se había dado cuenta de que su cola era tan poderosa. Y si fortaleces tus púas doradas, Su será invencible. Pero el descuido nunca es bueno, así que debes estar más atento. El monstruo estaba herido, así que corrió hacia sus púas. Su decidió hacer un viaje rápido a las montañas. Ahora tendría suficiente carne para meses. Y si se tragaba el núcleo, podría abrirse paso. De repente se fijó en un extraño letrero, al mirar más de cerca. Su se dio cuenta de que era el letrero de los cazadores de serpientes. Así que el monstruo se había comido al trampero. Sí, el monstruo debía seguir las leyes de la naturaleza y agachar la cabeza, pero ahora no tenía de qué preocuparse. Su definitivamente usaría sus restos e irían al uso correcto. La serpiente decidió absorber el núcleo, sin embargo, esto resultó más difícil que la última vez, por lo que decidió absorberlo en las montañas. Mientras tanto, los hombres de negro habían encontrado la cabeza del monstruo. Ahora comprendían cómo había escapado tan rápidamente río abajo, y también se dieron cuenta de que no era la serpiente la que se comía a la gente en el río, sino este monstruo. Pero la serpiente luchó contra la anguila. Estaban enfadados por no poder alcanzar a la serpiente. Sin embargo, sabían que la montaña Tisiun estaba delante. La montaña era el hogar de un gran oso demonio de tercer rango, y su fuerza no podía ser subestimada. Los tramperos se dieron cuenta de que las montañas eran anchas y los bosques densos y no podrían encontrarla. Serpiente hasta pasados varios meses, incluso tendrían que cazar un oso. De repente, un receptor le dijo al otro que había rumores de que hacía unos días una serpiente negra se había tragado a un alquimista y la píldora humana que había estado cultivando durante muchos años.
Dean preguntó qué intentaba decir su compañero. Y él explicó que la serpiente podría usar la píldora. Y Dean ha estado en la misma posición durante años. ¿No es eso una oportunidad? Dean le contestó que eran grandes pensamientos, pero que era demasiado arriesgado subir a las montañas por ahora, porque allí no podían hacer nada. En unos meses, la montaña se cubrirá de nieve. Y el oso entrará en hibernación, y los tramperos decidieron que sería entonces cuando irían a la montaña. Su había encontrado una gran cueva para ella y decidió vivir allí unos meses y empezar a entrenar pronto. 2 meses después. Su no había esperado que pasar del segundo al tercer rango llevara mucho más tiempo que del primero al segundo. El núcleo pasado del demonio, su carne y su sangre, todo ello debería haber ayudado. Pero su nunca lo atravesó. Sin embargo, no todo fue malo. Al menos 3 púas doradas más aparecieron en su cola. Además, el tesoro pico de segundo rango también había alcanzado el segundo rango, lo que significaba que no quedaba mucho tiempo, pronto la serpiente alcanzaría el tercer rango. Era una pena que hubiera llegado el invierno, que hacía más difícil encontrar comida. Su habría estado mejor hibernando para esperar a la primavera y vivir normalmente. En aquella época había una auténtica cacería de serpientes en las montañas. Los hombres de negro trajeron gente para ayudarles y les dijeron que recibirían generosos regalos por completar con éxito la tarea. Uno de los hombres prometió que encontrarían la serpiente, ya que es su especialidad. Además, los sabuesos han recibido un adiestramiento especial, pues en las montañas huele a serpiente por todas partes. Los cazadores de serpientes se marcharon, dejando a los guardias que los buscaran. Los hombres empezaron a comentar entre ellos que la gente del clan de los tramperos era bastante popular. Uno de los hombres respondió que no podía ser de otra manera, ya que los tramperos eran muy capaces. El otro hombre sonrió y dijo que su hijito sabía leer y podría ser una verdadera ventaja si se fijaban en él. Cuando el hombre regrese, enviará a su hijo a estudiar y seguro que será feliz. De repente, la conversación se vio interrumpida por los ladridos de los perros. ¿Habían encontrado la serpiente tan rápido? Los hombres informaron del descubrimiento de los perros a los hombres de negro. Y ellos dijeron que valía la pena revisar la cueva, pues los perros estaban seguros de que allí se escondía la serpiente. Su oyó ladrar a los perros y hablar a la gente. Los perros son demasiado sensibles a los olores, este es el periodo más débil de la serpiente. Su ni siquiera puede moverse bien, y mucho menos luchar. Mientras tanto, los tramperos se dirigieron a la cueva, los hombres le pidieron que echara un buen vistazo, por si había crías de serpiente allí dentro también, entonces ganarían mucho dinero. Sin embargo, antes de llegar a la cueva, los tramperos llamaron a los hombres escoria y dijeron que aquello era la guarida de un oso y que sus perros buscaban, inexplicablemente, a alguien. El hombre replicó que no podía ser así, que los perros no podían equivocarse. El trampero divisó otra cueva grande y ordenó que la examinaran, por si la serpiente se escondía allí. Mientras tanto, la serpiente exhaló un suspiro de alivio. Parecía haber hecho lo más inteligente cuando decidió apilar rocas encima y colocar cebo en las ramas. Además, el nido de serpientes tiene 2 metros de profundidad, por lo que la posibilidad de desclasificación ha disminuido. Su probablemente se asustó, pero aún así valió la pena recuperar fuerzas. Uno de los tramperos examinó la cueva y dijo a su compañero que era bastante profunda y que lo más probable era que la serpiente se escondiera allí. El uno contestó que ya que habían encontrado la cueva, los otros podrían ser libres, cuanto menos vivieran, menos dinero recibirían. En ese momento, los hombres también se acercaron a la cueva para examinarla. Les preocupaba que la serpiente pudiera medir unos 3 metros. En ese momento, el receptor saltó a la cueva y le dijo a su compañero que no debían preocuparse, ya que sería él quien iría a la batalla. Primero usará una hoja normal y luego una especial para matar al oso. Y, con suerte, también tendrá tiempo para ocuparse de la serpiente. Su escuchó esta conversación y pensó que ni siquiera las bestias hacen esto, no matan a sus socios. Los humanos son horribles. La serpiente se convenció de que no era asunto suyo. Pero los tramperos conocían su paradero y estaba en peligro. Sin embargo, los tramperos dijeron que primero hay que luchar contra el oso, y hay que aprovechar esta oportunidad para matarlo primero. Su sería capaz de pasar al tercer rango y luego matar a los tramperos. Pero la serpiente estaba muy disgustada por encontrarse en una situación tan peligrosa. Después de todo, los tramperos habían dicho que trabajarían juntos para matar al oso demoníaco, lo que significaba que su sola definitivamente no sería capaz de manejarlo. Y como iba a absorber al oso delante de ellos, ¿no significaría eso la muerte instantánea? Pero de repente en ese momento, Su escuchó al otro receptor hablando de que su compañero era un tonto, ya que solo uno de ellos sería capaz de abrirse paso después de matarlo, así que se encargaría de él también después de todo. Tal vez Su tiene una oportunidad de sobrevivir después de todo.
Decidió acercarse lentamente y observar. El trampero, mientras tanto, salió de la cueva y dijo riendo que alguien parecía haberse despertado. Inmediatamente después de estas palabras, un enorme oso salió corriendo por la entrada principal de la cueva donde estaban los hombres. Los hombres salieron corriendo de inmediato, no entendían cómo el oso estaba allí. ¿No se suponía que había una serpiente? Uno de los hombres ordenó a todos que recogieran sus cosas y corrieran hacia los tramperos para ayudarles a luchar. Corrieron hacia los hombres de negro y empezaron a pedirles ayuda. Sin embargo, los tramperos les llamaron habitantes miserables, porque han conseguido caer en una trampa común. Y aquí es donde encontrarán su perdición. Los hombres se enfadaron y se dieron cuenta de que eran enemigos y que ellos mismos habían salido de la cueva. Quieren matarlos y llevarse el dinero. Entonces uno de los hombres sacó un arco y una flecha y disparó directamente a la bolsa de dinero que llevaba atada a la ropa el trampero. Dijo que no iban a rendirse. Junto con el dinero, las píldoras se derramaron fuera de la bolsa. La serpiente las olió inmediatamente y cogió una para sí. Se dio cuenta de que esa píldora se llamaba Yuan, y era un verdadero milagro. En cuanto inhaló la fragancia, su cuerpo se sintió inmediatamente más ligero. El oso ya había matado a varios residentes. El trampero dijo a su compañero que se le había caído la bolsa y necesitaba ayuda para sacarla. Su compañero le preguntó por qué era tan descuidado, mientras él mismo pensaba cómo podía deshacerse de él. El trampero observó cómo el oso devoraba a los residentes y se echó a reír, diciendo que no pensaba que el oso fuera a resultar tan feroz. Finalmente, el trampero dijo a los aldeanos que habían dado su vida por atrapar a la serpiente, y que sus muertes no serían en vano. Luego se volvió hacia su compañero y le dijo que debía acompañar a los hombres. Su compañero se asustó, antes de que pudiera pestañear. El trampero lo había arrojado por el acantilado directamente hacia el oso. El trampero estaba justo delante del oso. Mientras tanto su compañero le deseaba suerte y le decía que esperaba que no muriera. El trampero no entendía cómo su compañero podía hacerle eso. Le contestó que él mismo podría haberlo adivinado. ¿Y no quería luchar él mismo contra el monstruo? El trampero se plantó en la montaña y dijo que no necesitaba serpientes ni osos, y que lo único que anhelaba era la muerte de su compañero. Mientras tanto, su compañero estaba justo a los pies del oso. De repente se oyó una explosión muy fuerte cuando el trampero intentó defenderse del oso. Antes de morir, el oso se vuelve aún más feroz. Destruyó al trampero. El otro trampero de la montaña decidió que era hora de volver con su informe. Pero el oso estaba furioso y no quiso interferir. Mientras tanto su observaba desde la barrera, el receptor muerto, el oso herido. Consiguió unas cuantas píldoras más y se las comió, lo que significaba que era su turno. La serpiente salió de la cueva y encontró 2 píldoras más, sin embargo, dudaba que tantas píldoras pudieran ser digeridas en su cuerpo. Así que decidió esconderlos detrás de sus colmillos para empezar, y usarlos en un momento más oportuno. Bajando la cabeza, divisó una manada de lobos frente a ella. Al parecer, les atraía el olor de la sangre. Justo a tiempo, estaba muy hambrienta después de la absorción, tal vez podría probar la carne de los lobos. La serpiente atacó a un lobo y empezó a comérselo, ahora puede digerir la comida rápidamente. Pero no es suficiente. Los lobos eran demasiado pocos, tenía un hambre irreal, no se daba cuenta de lo que pasaba. El hambre seguía sin desaparecer. Serpiente sugirió que tal vez ese oso demoníaco tenía algo que ver, y que por eso no podía disfrutar de los lobos. De repente, apareció un oso en el horizonte. Se escondió y se dio cuenta de que estaba malherido, y a juzgar por su batalla con el cazador de serpientes, es al menos un pico de 3er rango, mientras que lo de es solo el principio. El hambre era irreal y la serpiente consideraba al oso como comida. Se dio cuenta de que estaría en peligro, pero aún así prevalecería el deseo. No sabía qué debía hacer. Después de todo, el nivel de cultivo del oso era mucho mayor, y no había otra forma de hacerse más fuerte, había que comerse al demonio. El oso por fin vio a la serpiente. Pensó que se le habían acabado las fuerzas mientras luchaba contra los lobos, pero no. Serpiente trató de tranquilizarse pensando que mientras mantuviera ese nivel de inteligencia y agilidad, nada la doblegaría, y estaba destinada a hacerse más fuerte. El oso la agarró con una pata y la levantó por encima de su boca. Sin embargo, la serpiente consiguió golpear directamente los ojos del oso con su cola, tras lo cual no pudo ver nada. Tenía la sensación de que el oso era decenas de veces más fuerte que esa anguila. Pero, afortunadamente, el oso ya no podría ver, lo que ayudaría mucho a la serpiente. Se dio cuenta de que de ninguna manera podía dejar que el oso la agarrara de nuevo. Los efectos de las píldoras eran demasiado fuertes, su cuerpo se puso rígido. Decidió entonces usar otra píldora para entrar en calor,
y después curarse las heridas que le había infligido el oso. Tras tragar la píldora, Su atacó al oso y le mordió el cuello. Sin embargo, resultó tener demasiado poder. La serpiente sintió un dolor increíble, se le rompían los huesos, pero no podía perder, pues ni siquiera consiguió morderle el cuello. Su aguantó el mordisco hasta el final, finalmente, mordiéndole el cuello, cayó al suelo y se hizo un ovillo de dolor. El oso también cayó al suelo, con el cuello mordido no viviría mucho, solo tenía que esperar un poco más. Pero la serpiente decidió retroceder, y como los otros métodos no funcionan, decidió utilizar el tronco y acabar con el oso. Ahora no lo logrará. Era el momento de curar las heridas, pero de repente se oyeron ruidos extraños. Los lobos habían vuelto. Su intentó explicarles que era su presa y que no debían reclamar el cadáver. Era hora de tomar la última píldora y matar a los lobos. Pasaron 2 horas y toda la pradera estaba sembrada de cadáveres de lobos. Su está a salvo ahora, pero la píldora no durará mucho. Debemos encontrar un lugar seguro para guardarla, y el cazador de serpientes volvería pronto. Su se fijó en los cadáveres de la gente que había por todas partes y se preguntó cuántas veces había renacido antes de entrar en este cuerpo. De repente vio el cuerpo de un hombre, era el padre del niño. Los perros yacían a su alrededor, vivos pero sin huir de su amo. Su intentó despertar a los perros para que huyeran, pues morirían congelados. Pero cuando tocó a los perros, la serpiente se dio cuenta de que ya estaban congelados, intentando curar a su amo. La serpiente se marchó de allí y fue a recoger las partes del cuerpo del oso. En esta batalla, solo sobrevivió la más traicionera, y Su también quiere vivir, le depare lo que le depare el futuro. Hay un manantial fuera de la cueva que los humanos no pueden encontrar. Y la serpiente decidió que ese sería un lugar seguro. Era hora de comerse el oso. El aroma era increíble y el oso estaba delicioso. Al cabo de un rato, la jarra empezó a hacer ruido, estaba absorbiendo energía. Su sintió una sensación familiar. Funcionó, el tercer rango por fin se había abierto paso. Y eso no era todo, Su no solo había hecho un gran avance, los pinchos se habían convertido en 10. La serpiente se hizo más fuerte, una batalla en la que todos ganaban. Se preguntó si debería esperar hasta la próxima primavera. Entonces podría convertirse en la reina de la montaña. 3 meses después, llegó la primavera. Su no esperaba que sucediera tan rápido. Actualmente medía 2,64 metros y tenía 11 espinas. No solo su cuerpo había mejorado en estos meses, sino que su mente se había despejado. Lo primero que decidió hacer la serpiente fue salir de caza. Con 2 jabalíes merodeando cerca, Su decidió comer algo y practicar al mismo tiempo. Se abalanzó sobre un jabalí y lo tiró al suelo de un mordisco. Sin embargo, subió una hembra cerca del jabalí y decidió no comérsela. El macho sería suficiente para ella. En los últimos meses, la serpiente ha adquirido un conocimiento muy perjudicial llamado equilibrio ecológico. Se dio cuenta de que no podía volver a la aldea y tenía que encontrar una manera de quedarse aquí. Y si Su quería que la presa viviera para siempre, no podía matar a la hembra y a los cachorros. Incluso hacía cálculos y sabía que en la montaña había 20 corzos, 20 jabalíes, 30 ciervos y 100 conejos. Y si no se trabaja demasiado, debería haber animales suficientes para mucho tiempo. Pero con el cultivo, uno no podía sentarse así por mucho tiempo. A juzgar por lo que pasó la última vez, la práctica debería venir con la aventura. Su se preguntó si no debería volver a casa, a la guarida de las serpientes. Eso es lo que hizo Su. Se acerca la primavera, todo se recupera y llega de nuevo la época de apareamiento. Pero Su es diferente, y tiene fuerza de voluntad. La pequeña serpiente también solía molestarla una vez al año, pero ahora Su le decía que, por desgracia, era un ser inferior y no adecuado para ella. La serpiente pensó que era una suerte que no siguiera siendo la misma y no dejara que todo tipo de serpientes sembraran en ella sus semillas. Después de empezar a cultivar, dejó de interesarse por esas cosas, solo había venido aquí a cultivar. Más específicamente para la fruta de la serpiente, madura cada 3 años, y debería madurar de nuevo esta primavera. Y si Su la come, ampliará su base de cultivo, es muy útil para las serpientes. 3 años atrás, Su se la había tragado de forma totalmente accidental e irreflexiva. Ahora se preguntaba si sería capaz de alcanzar el rango 4 si se tragaba 3 frutas seguidas. Cuando alcanzara el rango medio, podría incluso lanzar hechizos. De repente, se oyeron voces humanas. Su no se dio cuenta de dónde había venido la gente. Y la voz le resultaba muy familiar. El tipo le estaba diciendo a la chica llamada San que él y su hermano habían descubierto una guarida de serpientes. Y que aquí crecía un árbol frutal. Es un cazador de serpientes. Se quejó a la chica de que su compañero se sacrificara por él.
San le pidió que no mencionara el pasado y le dijo que entonces había hecho un buen trabajo. El trampero se inclinó y dijo que todas las frutas le pertenecerían. Pero la muchacha replicó que no iba a abusar y que solo le interesaban 2 frutos. El trampero le advirtió entonces de que los objetos milagrosos estaban protegidos y debía tener cuidado. San le respondió que no tenía por qué preocuparse, ya que había tomado prestada un arma muy poderosa. La chica le dijo que el único demonio de la zona es un viejo rey serpiente. Y si se atrevía a salir, San usaría el veneno. Su oyó todo esto y se enfadó porque habían venido a por la fruta y también habían preparado armas especiales. Su estaba en la cima del rango 3, y no era seguro que los tramperos pudieran con ella. ¿Y la anguila y el oso, no habían matado monstruos antes? Pero algo salió mal, Su sintió un olor repugnante. Así que decidió esconderse primero, explorar la situación y encontrar un buen momento. El trampero preguntó a la chica qué pasaría si la serpiente negra no aparecía. San respondió que en ese caso se limitarían a coger la fruta, pero que estaba más que segura de que tendrían que enfrentarse a la serpiente. Al fin y al cabo, la serpiente negra lleva viviendo más de una década, la vida está llegando a su fin, así que debería reducirla a 0. Su dijo que su cuerpo era cada día más fuerte y que esa señora estaba diciendo tonterías. San miró a su alrededor y dijo que era demasiado pronto para acercarse. Su se sobresaltó al ver que la había visto. Apareció una enorme y vieja serpiente negra. Ahora Su se dio cuenta de que era el verdadero rey de las serpientes y ella una farsante. Esta es la misma vieja serpiente negra que fue la causa de todo el alboroto. Por lo visto, llevaba 3 años de capa caída, así que Su se equivocó al pensar que hablaban de ella. En cuanto apareció la serpiente real, San utilizó la maldición del cenagal y salpicó veneno en la boca de la serpiente. Su se dio cuenta de que los tramperos eran muy fuertes, y la serpiente negra ya era vieja. Probablemente no podría con ellos. Son usó la campana de Zenlin. Su se sorprendió de cuántas técnicas conocía esta chica. San utilizó entonces la técnica del sonido sacudiéndolo todo y después, disparando dardos. San le dijo que la serpiente tenía escamas duras y que, si la despellejaba, podría fabricarse una excelente armadura. El trampero replicó que aquello era asombroso y pidió que le dejaran ayudarla a manipular la serpiente. El trampero usó el talismán de la hoja de viento, inmovilizaron a la serpiente. La serpiente negra estaba a punto de morir. Su no podía entender qué tipo de arma estaban usando. Y esta chica era más fuerte que cualquiera que hubiera visto antes. La serpiente negra estaba atrapada. Su no sabía si ayudarla o comerse la fruta y huir. Pero la fruta aún no estaba madura, así que no tenía sentido comérsela ahora. Así que Su decidió ayudar, ya que después de todo era un demonio. Pero de repente la serpiente se dio cuenta de que el árbol se movía. Y entonces subió a un hombre que vino a recoger la fruta y dijo que gracias a los tramperos el árbol pasaría a ser suyo, y mientras ellos se peleaban, él se lo llevaría todo. Su estaba muy enfadada porque el hombre intentaba desenterrar el árbol, así que le atacó. El hombre se asustó y no esperaba ver una serpiente. Se agarró con fuerza al árbol y cerró los ojos. Su se lo tragó por este descarado robo, y solo después se dio cuenta de que se había tragado un árbol. Su se dio cuenta de que aquello era muy malo. Su vientre estaba lleno hasta los topes y parecía a punto de reventar. Con un poco de esfuerzo, Su consiguió escupir el árbol. Y entonces descubrió que la jarra estaba llena. Había alcanzado la tercera etapa espiritual. Su había comido demasiadas hojas, ¿y solo estas hojas causaban tal reacción? Este hombrecillo se deshacía literalmente en la boca. Y el caldero había utilizado tanta energía espiritual para digerir las hojas. No hay tiempo para pensar, es hora de salir de aquí. Su no debe dejar que el árbol de las serpientes caiga en las manos equivocadas. Mientras tanto, los tramperos habían derrotado a la vieja serpiente negra. El trampero le dijo a la chica que era fuerte en la lucha. San le contestó que él tampoco estaba mal, y que era el momento de coger la fruta de la serpiente. Todo lo que vieron frente a ellos fue un agujero en el que no había ni rastro de un árbol. San preguntó quién lo había hecho. El trampero le contestó que si ella no hubiera querido que robara el árbol serpiente, lo habría dicho. Así que ¿para qué esconderlo? San le miró y le dijo que el verdadero culpable era él por intentar engañarla y tenderle una trampa. El trampero se enfada y le responde que le diga a su aliado que ha robado el árbol que vuelva. Y luego promete no contárselo todo al amo cuando lleguen a casa. San le llamó idiota y le dijo que ella no tenía ningún aliado y que lo más probable era que lo tuviera un tercero. El trampero replicó que ella solo le estaba tomando el pelo. Su observaba desde la barrera y le gustaba la forma en que ambos se miraban. Lo que faltaba era que lucharan entre ellos. El receptor sacó una ficha de teletransporte de Jade y dijo que el maestro decidiera entonces. Pero de repente su mano fue interceptada por alguien. Era su hermano mayor,
decía que el amo sabía dónde estaban y le había enviado a vigilarlos. Y lo primero que vio fue a ellos peleando. Entonces el receptor le preguntó si había sido el hermano mayor quien había robado el árbol serpiente. Él respondió que lo había desenterrado otra persona. Alguien muy astuto para enviar a un mortal a desenterrar el árbol. Si este alguien hubiera actuado de otra manera, el hermano mayor habría sido capaz de sentir la energía y por lo tanto ser capaz de seguirlo. Entonces el receptor preguntó qué debían hacer. El hermano mayor le contestó que no había por qué preocuparse, porque mientras el hombre siguiera vivo, él sería capaz de localizarlo. San estaba entusiasmada porque, con la ayuda de la sexta etapa de su hermano mayor, podrían atrapar al ladrón. Al oír hablar de la sexta etapa, Su se asustó. Y pensó que este agujero era bastante profundo, por lo que si perdía el conocimiento por un corto tiempo, incluso con la etapa más alta, no sería encontrada. Pero de repente Su sintió un olor extraño, era la fruta de la serpiente ya madura. Su hermano mayor también la olió y dijo que estaba bajo tierra. Su se dio cuenta de que estaba bajando. O no había forma de que todos los cultivadores de clase media poseyeran magia. La serpiente se dio cuenta de que debía devorar la fruta y escapar. Pidió al cántaro que digiriera la fruta más rápido por ella. Mientras tanto, el hermano mayor bajó las escaleras y dijo que no era un mal plan de escape. Pero su técnica de movimiento era igual de buena. Empezó a gritar que las armas mágicas dejadas por el maestro funcionarían con todo el mundo excepto con él. Portador de las básicas. Su se hundió aún más, el hermano mayor seguía cavando y amenazando que mataría y ni siquiera le temblaba la mano. Mientras tanto, Su pidió al cántaro que dejara de ser perezoso y digiriera esta fruta cuanto antes. De lo contrario ambos estaban condenados. La jarra por fin escuchó y funcionó. La energía dorada fluyó por su cuerpo, los colmillos crecieron, los músculos se hicieron más grandes, aparecieron púas doradas. Su se despoja de su piel, y su hermano mayor le sigue de cerca. Por fin Su ha pasado a la cuarta fase. El hermano mayor se sorprendió de que todo ese tiempo hubiera estado persiguiendo no a un humano, sino a una serpiente. Se dio cuenta de que la serpiente había pasado la etapa media. E incluso las bestias que poseían conciencia no eran tan inteligentes. Así que tenemos que atrapar a esta serpiente viva. Gran hermano solo tiene que llevar la serpiente a la secta para la investigación, sin duda será un gran logro. Mientras tanto, Su se dio cuenta de que las púas doradas de su cola habían vuelto a crecer, y era más grande. Más rápida y más fuerte en tamaño. Esta vez sí que escaparía. Su se da cuenta de que su perseguidor no solo tiene magia, sino también un arma mágica. El hermano mayor usó el arma y Su sintió una presión increíble, esta arma era como un cable. Su se dio cuenta de que si la pillaban, estaba acabada. Decidió contraatacar, pero algo salió mal. Los pinchos dorados no pueden romper el arma. Su ni siquiera puede empujarla. El hermano mayor sonrió y pensó que la serpiente era un tesoro espiritual de primera calidad, pero ni siquiera podía ser molestado con el rango medio. Incluso mataría bestias en la última etapa de desarrollo sin dificultad. Su estaba pensando en lo que debía hacer. Y decidió que si el perseguidor tenía un arma mágica, era necesario borrar su conciencia. Su liberó energía de la jarra y apareció la imagen de un dragón, pero nada funcionó. El oponente oponía una fuerte resistencia. El hermano mayor sonrió y dijo que su conciencia se había refinado, por lo que no era rival para la serpiente. Si el rango de cultivo es inferior a la tierra, entonces él no tiene oponentes. Su decidió entonces que, puesto que la conciencia no podía borrarse, tendría que recurrir a habilidades físicas. La serpiente empezó a tragarse el arma mágica. Era muy doloroso, pero menos mal que la piel de la serpiente se había vuelto más gruesa. Solo había que tener paciencia un rato. Cuando el hermano mayor vio esto, se enfadó mucho porque una bestia se hubiera atrevido a comerse el tesoro mágico. Prometió matar a la serpiente en cuanto la alcanzara. Media hora después, aún no había conseguido alcanzar a la serpiente. El hermano mayor pensó que la serpiente era una especie de tramposa, que no hacía más que obligarle a perseguirle. Además, la mazmorra era muy estrecha, y él ya estaba cansado de usar técnicas. Le fastidiaba que se gastara energía a una velocidad de vértigo. El hermano mayor intentó pedirle a la serpiente que se detuviera y le devolviera el tesoro mágico. Su seguía corriendo y pensaba que el tesoro mágico de su estómago por fin se había calmado y su perseguidor no. Tenía muchas fuerzas para seguir luchando, pero Su se dio cuenta de que no podía escapar tan fácilmente, y que era necesario matar a su hermano mayor. Y si quería enfrentarse al cultivador, tenía que acercarse a él sigilosamente. Aunque su hermano mayor perseguía a la serpiente, ella comprendió que siempre era mejor atacar a una distancia de al menos 10 metros. En otras palabras, si Su se acerca sigilosamente, el perseguidor estará en peligro, entonces la serpiente esperará y le atacará. En ese momento,
El hermano mayor se dio cuenta de que la velocidad de la serpiente había disminuido y pensó que se había quedado sin fuerzas. También decidió que abriría el vientre de la serpiente para coger el arma mágica y la fruta que había consumido. Ante este pensamiento, el hermano mayor aceleró, y entonces Su se dio cuenta de que era una oportunidad. El perseguidor usó la hoja del viento del cielo, pero ni siquiera eso pudo dañar a la serpiente. No podía entender qué clase de criatura era aquella que no podía ser derrotada. Así que decidió cortar a la serpiente con su espada. Aunque el hermano mayor quería dejar vivir a la serpiente, ya no funcionaría. Esta hoja ha golpeado innumerables serpientes. Giró su espada y liberó una enorme cantidad de energía, luego golpeó el cuerpo de la serpiente, pero no logró destrozarlo. Tuvo que usar toda su fuerza para golpear, y ahora el hermano mayor era aún más débil. Y entonces se dio cuenta de que no era solo una serpiente, sino un embrión de dragón. Ahora el hermano mayor se dio cuenta de que tenía que salir de allí y huir, pero su energía no sería suficiente para mantener la maquinaria en marcha. Y entonces se dio cuenta del agujero de arriba y empezó a pedir ayuda. El hermano mayor decidió entonces intentar utilizar una técnica para escapar por el agujero, pero Su le tiró por encima la piel que se le había caído antes. Y mientras el hermano mayor intentaba salir de debajo de la piel de serpiente, Su le arrancó un brazo de un mordisco. Mientras tanto, San y el receptor oyeron la voz de su hermano mayor, pero no podían creer que estuviera pidiendo ayuda, porque siempre estaba muy tranquilo. En ese momento, de repente el hermano mayor utilizó la técnica de la explosión. Su no esperaba que poseyera tal habilidad. Así consiguió salir, empezó a gritar que tenían que salir de aquí porque aquí vivía un feto de dragón. San se sorprendió y dijo que era extraño, ya que el feto debería estar al menos en la fase Yuenin. El trampero le dijo que no hiciera demasiadas preguntas y que huyera rápidamente. San siguió a su hermano mayor, pero el receptor se detuvo y le dijo que tenían que ir en la otra dirección. En ese momento, Su se dirigió al exterior, nunca pensó que su perseguidor sería capaz de activar la explosión. Pero esta vez no le dejaría marchar. El hermano mayor corrió todo lo que pudo y gritó que la salida estaba por aquí y que era imperativo informar de. Para salir de la mazmorra, necesitaba atravesar el cadáver de una vieja serpiente negra. Y en cuanto el hermano mayor pasó corriendo junto a la serpiente negra, inmediatamente le echó veneno. El gran hermano olvidó que aunque le cortes la cabeza a una serpiente, puede seguir soltando veneno. Se dio cuenta de que ahora necesitaba una pastilla para curarse. Encontró la pastilla en su bolso y se dio cuenta de que la serpiente se acercaba a él. El hermano mayor decidió entonces utilizar su baza, un tesoro espiritual supremo. Lo activó, y su velocidad se multiplicó por 10. Su se dio cuenta de que ya no podía alcanzarle y que solo le quedaba un camino, sacar sus púas doradas. La serpiente sacó una de sus hermosas púas doradas y la lanzó directamente contra su oponente. La púa dorada alcanzó fácilmente al hermano mayor y le atravesó el cuerpo. Sin embargo, después de ser herido una vez, el hermano mayor aún podía moverse. Así que Su atacó con ese pincho unas cuantas veces más. Entonces la serpiente decidió despedazar el cuerpo para que nadie lo encontrara. Pensó que era un desperdicio arrancarse su hermosa espina. Me pregunto si podría volver a crecer. Aún así, Su decidió que primero debía comer y luego ocuparse de todo en orden. De repente, la serpiente encontró la bolsa de aquel tipo. Esperaba que hubiera muchas cosas útiles que pudiera utilizar. La serpiente decidió borrar primero su conciencia divina, y luego ya había impuesto la suya. Su oyó que alguien decía, precioso vivo, pequeño vivo. La serpiente no se dio cuenta de dónde venían los sonidos. Su se acercó entonces a la vieja serpiente negra. Los recuerdos de Su empezaron a recuperarse poco a poco. Hace 3 años, el árbol maduró y dio 2 frutos. En aquella época Su aún no había descubierto sus habilidades. Había muchas serpientes pululando por todas partes. El olor de la fruta de serpiente atrajo a las serpientes, pero parece que solo 2 tuvieron suerte. Se produjeron trágicos asesinatos. Y entonces se oyó un fuerte sonido. El viejo señor de las serpientes apareció de repente, lo que dejó atónitos a todos los presentes. Todas las serpientes dejaron de luchar, uniéndose inmediatamente al suelo. Su estaba tan asustada que no podía dar un solo paso, y finalmente el señor le dio una de las frutas a Su. Y gracias a la fruta, Su se convirtió en lo que es hoy. Las serpientes han sido animales egoístas, despiadados y de sangre fría desde la antigüedad. Incluso los miembros de una misma raza se mataban entre sí por la supervivencia del más fuerte. Pero ahora no había frialdad en los ojos del viejo rey serpiente, solo ternura. Y Su no entendía por qué la protegía. Inmerso en un largo silencio, Su no podía calmarse. Una ligera tristeza apareció gradualmente en su corazón. Y este sentimiento inexplicable se fue acumulando poco a poco, y finalmente ese sentimiento se convirtió en odio. Los ojos de Su se llenaron de lágrimas.
Y la serpiente prometió que no perdonaría a los cazadores de serpientes por esto. Su había estudiado a los humanos y sabía que era costumbre colocar un monumento en esos momentos. Y esperaba que el señor de las serpientes pudiera convertirse en humano en su próxima vida. Su se volvió hacia el señor y le dijo que quería entender las últimas palabras que dijera. Después de todo, sus habilidades provenían de sus antepasados y siempre lo recordaría. La serpiente se dio cuenta de que hasta ahora sus habilidades dejaban mucho que desear. Y los cazadores de serpientes habían descubierto este lugar, y no podía quedarse aquí más tiempo. De repente Su se fijó en el cuerpo que se le había escapado a San. Estaba rodeada de serpientes por todos lados y en su último aliento. Serpiente decidió que eso no le importaba y que debía marcharse. Pero por otro lado pensó que era extraño, tal vez era algún tipo de trampa. La curiosidad pudo más y Su pensó que tal vez a San le quedaran objetos de valor. Sin embargo, la serpiente no sabía dónde estaba ahora el trampero que había matado a su compañero de armas la última vez. ¿Podría ser él quien controlaba la cabeza de la vieja serpiente? Y mientras Su reflexionaba, se dio cuenta de que una serpiente ya había empezado a tragarse el cuerpo de San, y en cuanto la serpiente capturó por completo el cuerpo de San en sus fauces, estalló en pedazos junto con el cuerpo de la chica, y entonces apareció el receptor, sonrió y dijo que San había muerto en la explosión. Entonces, el trampero se acercó a una de las piedras, se inclinó y dijo que ya se había deshecho de Liu Tong, Chen Sui, Dinai, Son Siyu, Suyun, y ahora quedaban dos más. Luego se levantó y dijo que ya era hora de partir hacia el valle, pues Chen Daolin llegaría pronto. Pero antes de llegar al valle, el cazador decidió fingir que le habían mordido y agarrando una serpiente, se infligió una mordedura a sí mismo. El receptor herido se arrastró hasta su mentor en el valle y le suplicó ayuda. Media hora más tarde, el mentor fue informado de que no se había encontrado ningún rastro más. La hermana estaba muerta y el receptor estaba al borde del abismo. El mentor dijo que era bueno que al menos hubiera sobrevivido y le dijo que le diera una pastilla. Daolin se enfureció y preguntó quién se atrevía a hacer tal cosa. Prometió desollar a la persona que matara a sus dos discípulos. Mientras tanto, Su finalmente regresó a la cima de la montaña a la cueva del oso. Los tramperos deben estar en el valle ahora, por lo que es seguro aquí. Su plantó el árbol serpiente y se dio cuenta de que se estaba regenerando. El hábitat de la cueva es el mismo que el anterior, así que el árbol debería echar raíces. Después de eso la serpiente decidió ver lo que había en el bolso. Resultó que solo había pastillas y píldoras, suficientes para algunas prácticas. También hay todo tipo de libros sobre doma. Me pregunto si será capaz de hacerlo. Al abrir el libro, Su se sorprendió. Había tanto sobre las serpientes. El fuego podía nacer en el cuerpo y si se exhalaba, los que estaban alrededor morían. Al fin y al cabo, también habla de matar serpientes y convertirlas en píldoras. Incluso con el periodo de enraizamiento, una serpiente que respira fuego puede ser decapitada. Por lo tanto, lo mejor en este momento para Su es hacerse más fuerte para que nadie pueda derrotarla. Su descubrió entonces el jade. No tenía ni idea de que hubiera tantas técnicas de cultivo e incluso instrucciones sobre cómo usarlo. La serpiente se dio cuenta de que era diferente de los monstruos ordinarios, tenía tanta sabiduría espiritual como los humanos. Tras un mes de entrenamiento, la velocidad de la serpiente al usar el escudo de tierra había aumentado varias veces. Y había más púas doradas en su cola. Gracias a los pinchos, la velocidad de la técnica aumenta. Un simple cazador de serpientes no sería capaz de alcanzar a Su ahora. La técnica del escudo de tierra gasta mucha energía y la serpiente decidió refrescarse, justo un pájaro cerca. Su utilizó la técnica de la bola de fuego. Se necesita mucho más tiempo para aprender algo así. Y a la serpiente solo le llevó unos días. Comiendo un pájaro, Su sintió el olor de un lobo. Últimamente había bastantes rastros de ellos. Esta vez ha aparecido el señor de los lobos, y está claro que no es uno fácil. Es un lobo lunar, un monstruo con poderes. Pero para consternación del lobo, Su tampoco es fácil, y esta noche el lobo lunar llegará a su fin. El lobo feroz miró ferozmente a la serpiente y gruñó. Pero Su no se dejó confundir y aplicó la técnica del círculo de la bestia. Dejó salir un látigo amarillo brillante y lo ató alrededor del lobo. No es fácil salir del círculo animal. Su ordenó al lobo que cayera de rodillas. El lobo lunar no pudo resistirse y cayó al suelo. Entonces la serpiente lo levantó y le ordenó que presentara la pata. El lobo cumplió todas sus instrucciones. Después, Su ordenó al lobo que mostrara felicidad y alegría. Al cabo de un segundo, le dijo que cayera al suelo. Su disfrutó entrenando al lobo, no pensó que sería tan divertido. Serpiente se subió al lomo del lobo lunar y le ordenó que corriera en su persecución. Los jabalíes producían buenas crías, pero no quedaban muchas ovejas. Los lobos se las habían comido todas. Y entonces la serpiente divisó más de 100 conejos, serían de gran ayuda para avanzar. Pero Su sintió un olor muy familiar. De repente Su divisó una serpiente blanca, venía de la guarida al olor de Su.
Debería ser negra, pero por alguna razón cambió de color. Esta serpiente no se ha convertido en demonio, no ha abierto un camino de cultivo, ni siquiera puede hablar y, a juzgar por su tamaño, es de la generación más joven. Como la serpiente era aún una cría, Su decidió ocuparse de ella. La serpiente era cobarde y tenía miedo del lobo. Mon Wolf empezó a gruñir con fuerza y Su le ordenó que se callara y no gruñera a esa niña. Su miró al lobo lunar y le dijo que podía liberarle de sus grilletes, pero que tenía que prometerle algo. Será su ayudante, vigilando la cueva y cazando. 2. Él ayudará a patrullar la segunda montaña. Y si un lobo encuentra huellas humanas en un radio de 10 kilómetros, debe informar a la serpiente. Su regresó a la cueva con la serpiente Xiao, dijo que la serpiente ahora podía vivir aquí. Su prometió enseñarle algunas formas sencillas de practicar. A partir de ahora, Xiao se quedaría en esta cueva y vigilaría el árbol serpiente, Su la alimentaría. Mientras tanto, al sur de la guarida de la serpiente, Daolin y otro trampero utilizaban el dispositivo para buscar a la serpiente. El trampero le dijo al mentor que desafortunadamente después de que el trampero Zhao despertara, la imagen completa del demonio no podía describir. Y también Zhao dijo que cuando su hermano mayor salió corriendo de la guarida, gritó algo sobre un feto de dragón. Daolin respondió que era imposible, y que ni siquiera él sería capaz de enfrentarse al dragón. ¿Cómo salió Zhao vivo entonces? Daolin dijo que aún no se sabía si Zhao decía la verdad, porque tal vez solo estuviera lavando su mala reputación. De repente, Daolin descubrió un rastro con el dispositivo. Decidieron separarse y buscar en la montaña, y si uno de ellos encontraba una serpiente informaría al otro de inmediato. Trampero podía sentir vívidamente la energía de la serpiente, pero aún no sabía si era definitivamente un demonio. Y entonces el lobo lunar apareció frente a él, pero el lobo lunar no estaba solo, sino junto a su manada. Trampero detectó las llamas de los dragones demoníacos. El trampero comenzó a luchar contra los lobos, dijo que con su fuerza no podría ser derrotado. Y un segundo después, el trampero utilizó un ataque relámpago. El lobo lunar echó a correr. El trampero se dio cuenta de que el lobo corría hacia la serpiente, pero delante había un acantilado y no podía correr muy lejos. En cuanto el lobo se acercó al acantilado, el cazador utilizó la técnica del rayo y golpeó. El lobo gimió con fuerza. Su oyó el grito de un lobo y se dio cuenta de que las cosas iban mal. Probablemente los tramperos se habían abalanzado sobre él. Serpiente ordenó que Xiao vigilara el árbol, mientras que la propia Su decidió alejarse para que los tramperos no descubrieran el lugar. La serpiente se acercó al acantilado y detectó una energía extraña. Era el receptor. Se alegró de que la serpiente hubiera aparecido. Trampero decidió que, aunque Daolin había advertido sobre ella, solo era una serpiente de rango 4. Pero decidió no ser impulsivo, el mentor llegaría pronto. Por lo tanto, era necesario retrasar a la serpiente. Trampero recordó que Zhao había dicho que el demonio era muy fuerte y que podía dar saltos e invocar a otros Zen. Así que el trampero decidió mostrar debilidad para atrapar a la serpiente. El trampero gritó a la serpiente que se detuviera, ya que el mentor no tenía que enfrentarse a ella, puesto que el propio trampero estaba en el rango 6, por lo que podía manejarla solo. Su pensó que esta persona era similar en fuerza a Muyun, pero su velocidad era la mitad de rápida que la suya. Este tonto debe estar jugando. Su decidió usar toda su velocidad y ver si el receptor se atrevía a perseguirla hasta el calabozo. El trampero se dio cuenta de que la serpiente había acelerado y huía, así que utilizó una técnica relámpago. Su pensó que no estaba mal, pero su bola de fuego sería más potente. El trampero aún se atrevió a entrar en la mazmorra, gritó que la serpiente había matado a su hermano, así que se vengaría. Su aplicó toda su velocidad y pensó que ahora el trampero definitivamente no podría seguirla. Y entonces el receptor ve a la serpiente frente a él. Se ha dado la vuelta y ahora el cazador no tiene dónde huir ni dónde esconderse. Así que el receptor decidió que tenía que actuar. Utilizó la técnica del rayo, con la esperanza de que la serpiente se hiciera pedazos. Pero Su ni siquiera esquivó. El trampero se dio cuenta de que la serpiente había agarrado la bolsa de su hermano mayor y estaba a punto de explotar. Hubo una explosión increíble. Por suerte el trueno del trampero le mantuvo a salvo de la explosión, exhaló. Y entonces apareció Su. El trampero decidió usar el jade del destino, pero resultó dañado y ahora ya no protege todo su cuerpo. Su escupió una llama ardiente por la boca. Las llamas oscuras solo podían obtenerse tras alcanzar el periodo de fundación. Su consiguió encontrar un objeto muy valioso llamado bit de Diyan. Pronto, su bola de fuego sería aún más genial. Trampero intentó protegerse, pero Su le dijo que era ingenuo pensar que el jade podría protegerle por completo, ya que su vida estaba destinada a truncarse aquí. Y ahora su bolsa sería para Su. El trampero empezó a gritar para que el mentor Daolin acudiera en su ayuda, y de repente, efectivamente,
Apareció en el horizonte. Su se dio cuenta de que este mentor no era tan débil, así que era hora de largarse de allí. El trampero pidió ayuda a su mentor. Daolin respondió que la serpiente poseía una píldora de oro, por lo que era mejor que el trampero se quedara aquí y se volverían a ver pronto. Daolin se puso en marcha y se reprochó que no debería haber enviado a Muley a ese monstruo. Debería matar a la serpiente y llevarla al altar. Su sintió que la energía y velocidad de Daolin eran asesinas. Lo más probable es que sea un maestro supremo. Daolin le dijo a la serpiente que si se detenía, la dejaría vivir. Su se dio cuenta de que era más fuerte que ella, pero tampoco iba a echarse atrás. Así que decidió correr con todas sus fuerzas. No se puede luchar contra él. Daolin se sorprendió de que la serpiente dominara tal técnica que le permitía moverse bajo tierra. El astuto demonio se había dado cuenta. Mientras tanto, Su chocó contra una roca en el calabozo y se hizo un chichón en la frente. Resultó ser granito, su técnica ya no funcionaba. Su podría atravesar la roca con su cola, pero la velocidad de paso sería demasiado lenta. Daolin ya se está acercando. Lo único que quedaba por hacer era correr hacia la cima. Su salió corriendo y pensó que la montaña podría ayudarla de alguna manera. Daolin siguió a la serpiente, y en cuanto salió de la tierra, le salpicó un montón de rocas. Su reventó la montaña. La serpiente no se detuvo y siguió volando la montaña. El talismán de la explosión le vino muy bien. Las explosiones continuaron durante media hora. Daolin se encontró bajo un montón de rocas, pero seguía vivo. Estaba enfadado porque la serpiente había conseguido atraparlo. Daolin empezó a esparcir las piedras para liberarse. Pero no podía mover ni una piedra. No sabía si era algo de la piedra o algo malo del suelo. Daolin se enfadó, no pensó que se dejaría engañar por un bicho. Prometió que el gran Dao le mostraría quién era y se comió la píldora. La píldora dejada por el dios otorga 20 años a la longevidad, pronto aumentará el nivel de cultivo. La primera etapa del periodo de preparación había comenzado. Daolin se transformó en un verdadero monstruo. Daolin pensó que la serpiente era buena por hacerle usar una técnica antigua. Y ahora definitivamente conseguiría su alma. Daolin se liberó de debajo del montón de rocas, ahora era muchas veces más fuerte. Su no podía entender de dónde había sacado tanto poder, ni cómo había llegado a la fase de fundación. Su se dirigió al río, Daolin la alcanzó y le dijo que no podría salir con vida, ya que había matado a sus alumnos. La serpiente se dio cuenta de que no había forma de que le diera el feto, y ella tampoco podía morir. Su volvió a sacar su púa dorada y se la lanzó a su oponente. Daolin sonrió y dijo que había decidido mostrar todas sus bazas antes de morir. Daolin esquivó la púa dorada, pero no esperaba que esta arma fuera capaz de destruir su defensa. Mientras tanto, Su utilizó la técnica del escudo de agua y desapareció en el agua. Daolin se dio cuenta de que la serpiente volvía a correr. Su se dio cuenta de que en el periodo de trabajo de tierra, sus habilidades de natación serían mucho mejores que las de ella, por lo que era necesario llegar a tierra lo antes posible. Y entonces la serpiente recordó el templo, esta tierra fue bendecida por el dios mismo. Así que debe estar segura allí. Sin embargo, Daolin encontró una serpiente incluso en el templo. Su esperaba que el dios de la montaña se apiadara de ella y la salvara. Incluso si el dios de la montaña no aparece, al menos retrasará al trampero de todos modos. La serpiente necesita salir con vida. Daolin pidió a la serpiente que saliera. Pero Su no salió, así que Daolin decidió quemar todo a su alrededor. Su se encontró bajo los escombros del templo, y entonces ocurrió algo terriblemente hipnotizador. Un enorme espíritu negro apareció en el cielo. Daolin temió que fuera el dios de la montaña. Daolin no podía creer que se tratara de un antiguo dios legendario. Se dio cuenta de que necesitaba escapar de este lugar cuanto antes. Apareció el receptor Muley, que gritó que ya estaba corriendo para ayudar a su mentor. Daolin se alegró y dijo que había llegado justo a tiempo. Después, con la ayuda de las técnicas, Daolin agarró al trampero y lo arrojó contra el dios de la montaña, diciendo que la vida del mentor era más valiosa que la suya. El dios de la montaña agarró al trampero y lo destruyó. Mientras tanto, Daolin corrió tan rápido como pudo, se dio cuenta de que no era rival para el dios. Pero no se daba cuenta de cómo un oponente tan poderoso podía venir de un lugar tan atrasado. De repente, el pecho de Daolin se contrajo, se oyó la voz del dios, diciendo que no dejaría que su alma se fuera tan fácilmente. Daolin se dio cuenta de que el dios no lo dejaría en paz, ya que lo había encontrado incluso después de esconderse. Subió que el joven cazador estaba muerto y que el anciano había huido. La serpiente pensó que había elegido el camino correcto cuando decidió pedir ayuda al dios. De repente, inesperadamente, el cadáver del joven trampero volvió a la vida, sus ojos brillaban con una luz azul, Su estaba asustado. El cadáver divisó a la serpiente y empezó a moverse en su dirección.
Su soltó fuego por la boca y le advirtió que la quemaría hasta dejarla crujiente. La serpiente lo dominó y como sacrificio, colocó los huesos quemados sobre los escombros del templo y agradeció al dios de la montaña su ayuda. De repente apareció el dios de la montaña, llamó tonta a la serpiente y le preguntó a quién iba a adorar y cómo se atrevía a interferir con él. Su replicó temerosa que no podía adorar si era su voluntad. El dios le respondió que podía adorarla, pero solo para no interferir en su venganza. Su arruinó su plan. Al dios le costó encontrar este cuerpo, ahora Su debe ayudar a encontrar uno nuevo. De lo contrario el dios la maldecirá y nunca entrará en el camino de la reencarnación. Al oír esto, Su se asustó y se puso en camino. Dios le dijo que se diera prisa y que no buscara a nadie más, porque necesitaba un cuerpo joven y fuerte. Su prometió que encontraría un cuerpo joven y hermoso. Dios esperaba que no tuviera que esperar mucho. En este momento su fuerza vital se está agotando muy rápidamente, es necesario encontrar un cuerpo físico para detener de alguna manera este proceso, de lo contrario su alma simplemente se evaporará. Desesperado, el dios fue poseído por el ratón. El gran demonio nunca se había encontrado en una situación tan humillante. Hace 100 años, fue perseguido por varios clanes importantes. Afortunadamente, logró esconderse en la estatua de un dios de la montaña, desplazando su alma, y sobrevivió gracias a la fe de los demás, y finalmente obtuvo el poder divino y fue capaz de dominarlo. Luego vinieron los taoístas, que casi fueron devorados por el demonio, y entonces apareció esta escoria de serpiente, haciendo fracasar la captura del demonio. Su también absorbió parte de su poder. Más tarde llegó otro hombre al templo, pero esta serpiente volvió a matarlo. Incluso el alma del primer dios consiguió devorar de alguna manera. Cuando el demonio vio que la serpiente se le acercaba de nuevo, estuvo a punto de matarla. Y entonces su estatua se quemó. Y entonces el cuerpo con el que el demonio había soñado durante tanto tiempo fue destruido. Todo por culpa de una serpiente. Ahora el demonio tiene que esperar un poco para que tome forma y poder destruir a Su. El demonio no sabía dónde encontraría la serpiente el cuerpo, pero eso ya no le preocupaba. Mejor, por supuesto, Su había traído algunos hombres fuertes para que el demonio pudiera elegir. Mientras tanto, Su solo tenía esqueletos en su camino, se dio cuenta de que si no se daba prisa, el dios de la montaña la mataría. De repente Su notó un movimiento, resultó ser un perro, realmente se comió el cadáver. Pero Su sintió una energía poderosa, el perro cavó una tumba con un cadáver dentro. No puede haber ningún error, el joven héroe y los músculos están disponibles. Pero el perro se dio cuenta de que la serpiente había venido a por su presa. Se miraron, y entonces el perro se dio cuenta de que no se trataba de la carne. La perra se apresuró a correr, se dio cuenta de que la serpiente quería agarrarla. Su se precipitó tras ella. La serpiente se dio cuenta de que ese perro también poseía conciencia. No solo era joven y guapo, también era un monstruo. No se podía pensar en un caparazón mejor para un dios de la montaña. Su aplicó la técnica y agarró al perro. El perro empezó a gritar para que la serpiente lo soltara o se lo comería. Su se dio cuenta de que aquel perro había comido muchos cadáveres, así que tenía mucha energía. Su lo arrastró tras ella. El perro suplicó que le dejaran marchar, pero la serpiente le tapó la boca y le dijo que el dios de la montaña deseaba verle. El tiempo del demonio se estaba agotando, el cuerpo del ratón no encajaba del todo, se necesitaba un nuevo caparazón, de lo contrario nunca volvería a salir. Su finalmente apareció, empezó a decirle al dios de la montaña que era increíblemente afortunada, y que había encontrado la mejor concha para él. Y entonces el demonio vio al perro delante de él, se enfadó mucho y llamó tonto a la serpiente. Su le preguntó qué había hecho mal, parecía haber considerado todos los puntos. Entonces el demonio decidió que no había tiempo, primero se apoderaría del perro, de todas formas no había otra opción. Y entonces se dio cuenta de que podía poseer a Su y tomar su cuerpo.